Quiero reiterar la bienvenida a todos a la Semana Global de Emprendimiento Panamá 2020, por primera vez de manera virtual. Ahora tengo el gusto de presentar en esta etapa de conferencistas al primer conferencista de la tarde. Es consultor en estrategia y tecnología, expresidente de la Cámara de Comercio, Panamá. Denme un segundo. Con la conferencia La historia de cable onda, convergencia de factores como claves de éxito. Demos la bienvenida al señor Diego Eleta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Y bueno, gracias a todos los organizadores, AMPIME en particular, por el honor de iniciar este ciclo de conferencias hablando sobre la historia de cable onda y los factores de éxito para cualquier emprendimiento. Me da un poco de pena porque me pidieron inicialmente que hablara de mí, pero de una historia, no soy la historia, así que espero poder entretenerlos y de alguna manera educarlos en lo que es la convergencia de factores que típicamente llevan al éxito. Cuando los organizadores me pidieron que conversara sobre la historia de Cable Onda y el éxito de Cable Onda, una de las cosas que me preocupaba y me sigue preocupando un poco es que en una conferencia como la de AMPIME, la mayoría, obviamente, de los participantes son pequeñas y medianas empresas y dicen, bueno, ¿qué puedo yo aprender de la historia de una gran empresa como Cable Onda? ¿Y qué puedo aprender yo de una empresa como Amazon? Y yo creo que más que uno proyectarse directamente en la historia de Cable Onda, que creo que, y la historia personal mía, que creo que es interesante, más que eso, yo creo que es la combinación de factores y cómo esto es un ejemplo, y Amazon también lo fue, un ejemplo de cómo se combinan entre muchos tres factores importantes para el éxito de cualquier o fracaso de cualquier emprendimiento. Obviamente, el negocio o la idea o el proyecto es una de las partes fundamentales. Pero las otras dos partes que son críticas son, uno, el equipo humano que dirige ese emprendimiento, que puede ser una persona inicialmente y luego, obviamente, docenas, cientos y luego hasta miles de personas. Y finalmente, las condiciones durante las cuales uno implementa su idea o crea su empresa, ¿no? Y la historia que yo les voy a comentar un poco es la historia de Cable Onda, que yo creo que muchas personas no la conocen del todo. Y cómo pasa de ser una pequeñísima empresa, especialmente cuando pivotea, y ahora les cuento un poco de eso, hasta lo que fue la empresa que es hoy, o la empresa que quién sabe cuando fue nacional, la empresa que se vendió a Tigo en el 2018, ¿no? Y hoy día Tigo Millicom sigue operándole y con mucho éxito. Así que empieza un poquito la historia de, como tres historias que van en paralelo, la de Cable Onda, la mía personal y la del entorno que ocurre alrededor de la fundación y crecimiento de Cable Onda. Y eso empieza en los 80, cuando todavía teníamos un gobierno militar y existía una empresa de larga distancia que se llamaba Intercomsa y que tenía unos socios que, visitando, leyendo, viendo, ven que se desarrolla un concepto que se llama el cable en Estados Unidos, y deciden emularlo aquí en Panamá y empiezan una empresa que se llama Rexa en los 80. Desgraciadamente, el poquito éxito que tenía esa empresa se pierde producto de la nacionalización de la empresa por parte del gobierno en el 86. Y el gobierno crea una empresa, esa empresa se llamaba Rexa, los pininos de empresa que existió se llamaba Rexa. El gobierno la nacionaliza, el gobierno militar de esa época la nacionaliza en el 86 y le cambia el nombre a un nombre que se llama Visat. No sé, algunos de ustedes se acordarán de eso. Y estoy yendo muy rápido porque creo que es una historia interesante, pero no tengo mucho tiempo. Organizan, entonces se crea en Visat
Y obviamente viene la invasión en el 89, así que 3 años después viene la invasión. Un año después el gobierno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta empresa que le habíamos quitado a la empresa privada? Por diversas razones no deciden devolvérselos a los accionistas originales, sino que se la dan a una fundación de la Iglesia Católica que se llama Aproculmec. Y ahorita ya no recuerdo qué quiere decir eso, en el 91. En esa época, para que tengan una idea, esa empresa tenía 16,000 clientes. Y crean en ese momento lo que ya hoy día conocemos porque se llama Cable Onda 90. En ese entonces se llamaba Cable Onda 90. Y ya tenía 36 canales en ese momento cuando ocurre eso. Paralelamente, porque esto es un tema de paralelos, paralelamente en el 91, se está creando lo que es el World Wide Web, que es el Internet que uno conoce de los navegadores. En el 92, Mark Andreessen crea el primer navegador gráfico que se llama Mosaic en una universidad cuando está sacando su doctorado. Pero rápidamente se da cuenta del potencial que tiene esto y levanta fondos del accionista mayoritario de Sun Microsystems, no, de Silicon Graphics. Y en el 94 crean una empresa que se llama Netscape, que fue el primer navegador comercial que se empezó a vender. Después Netscape sigue su propia ruta y no sé si recuerdan que Microsoft saca un navegador que se llama Internet Explorer y por eso lo demandan por temas monopólicos y pierde la demanda. Pero ya para esa época Netscape había quebrado. Pero todo esto está ocurriendo en paralelo a la creación de Cable Onda. Pero no pasa nada porque Cable Onda en ese entonces era nada más televisión y televisión análoga para eso. Sin embargo, a mí sí me afecta en lo personal todo esto porque justo cuando esto está ocurriendo en Estados Unidos yo estoy sacando mi maestría. Yo soy ingeniero ingeniero industrial de entrenamiento original, pero estaba sacando mi maestría en negocios en Columbia University en Nueva York, justo cuando está surgiendo en el 94, está migrando de Mosaic a Netscape, y yo veo este tema del Internet y tal, y digo, uy, aquí hay un potencial interesante, y ahí es donde entra el tema del tiempo, ¿no? Que yo les mencionaba anteriormente. Me graduó en el 95 de la maestría y regreso a Panamá. Y cuando regreso a Panamá, rápidamente, yo no tenía plata, pero tenía esta idea de que aquí había un potencial interesante. Y me le acerco a una serie, éramos como 10, una vaina así, de inversionistas, que todos metimos un poquito de plata, e empezamos una empresa de internet. Y justo empezando nosotros nuestra empresa que se llamaba Cybermedia, que era pintiway.com, no sé si se recuerdan. Al final acabamos arrancando como 3 o 4 meses después que la primera empresa que arrancó en el mercado. Obviamente yo no era el único que leía, que le gustaba la tecnología, que estaba leyendo lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y los Betsac, particularmente, que tenían la tienda esta de Multimax o Multitech, crearon Sinfonet. Y Sinfonet siempre, de hecho, y lo admito, fue más grande que Cybermedia. Pero, sin embargo, nosotros tuvimos mucho éxito en el desarrollo y crecimiento de ambas empresas. Las dos crecíamos muy rápido. Ellos siempre un paso adelante de nuestro y con mayor número de clientes, pero nosotros le hacíamos la competencia. Éramos un buen número 2. Anyway, pasa el tiempo y esto ocurre, nosotros lanzamos esta empresa en el finales del 95, creo que inicio del 96. Ambas empresas, ambas Sinfonet y Cybermedia. Pasa el tiempo y en el 96 también, porque nosotros lanzamos en el 96, pero a finales del 96, a Proculmec, que era la fundación que tenía Cable Onda, se está quedando, o sea, no tiene suficiente plata, ve el potencial para crecer la empresa, pero no tiene suficiente plata para hacerlo, porque todos los réditos de Cable Onda se iban a soportar la FTV, que era la empresa bueno, sigue siendo la televisión educativa. Entonces no tiene capital para poder invertir y crecer la empresa. Entonces había una oportunidad y ellos deciden licitar y vender Cable Onda. Y en ese momento Medcom compra Cable Onda. Y yo en ese entonces no solo era el fundador uno de los fundadores, no el único, uno de los fundadores de Cybermedia y pues le dedicaba tiempo, pero tiempo part-time y gratis, porque uno no podía vivir de eso porque no había plata. Yo tenía mi trabajo en RPC, que justo se acababa de fusionar con Medcom, cuando Medcom compra por $30 millones, más o menos, compra Cable Onda, que en ese momento tenía 19,000 clientes. Compra Cable Onda
Y como yo era el único que sabía este tema de Internet y el potencial, me piden, oye, ¿por qué no te unes acá a Cable Onda? Y en el 96 yo me sumo a Cable Onda como director de nuevos servicios. Y mi rol básicamente era de convertir a Cable Onda de la empresa que era de una empresa de televisión pagada análoga a una empresa moderna y no sabían de qué, porque era un poco como, mira lo que está pasando allá afuera y veamos qué se puede hacer. Bueno, nuevamente tratando de ir lo más rápido posible, yo empiezo a investigar, a viajar y a leer, y en conjunto con un equipo, y nuevamente eso no soy yo, somos un montón de gente que estamos participando de esta iniciativa, vemos varias oportunidades y poco a poco, pero bastante rápido, entramos empezando entre el 97 y el 99-2000, en esos 3 años, eso fue una locura. Y ahí arrancamos larga distancia internacional, que eso sí era algo que estaban haciendo. Acabo de aquí, perdón. Que no éramos los únicos ni los primeros que empezamos la distancia internacional, que era como que lo más rápido, porque les recuerdo otra cosa que estaba pasando en el interín, es que en el 99 Cable and Wireless, o sea, el gobierno licita y vende el 49% de sus acciones, las compra Cable and Wireless, así que se privatiza y se abre el mercado de las telecomunicaciones. Así que justo eso está pasando mientras nosotros estamos entre el 97 y el 99 lanzando diferentes productos. Entonces lanzamos cable modem, lanzamos cable data, lanzamos larga distancia, telefonía local. O sea, todo esto, y cable data era la parte de corporativa, de fibra óptica corporativa. Todo esto lo vamos lanzando en paralelo. Y en esa época, no puedo meterme en mucho detalle, pero en esa época una de las grandes, vamos a llamarle innovaciones, era que nosotros en un paísito miniatura, todos los equipos y todas las tecnologías que teníamos que usar eran tecnologías de corporativas, porque los carriers y las telefónicas americanas y europeas y grandes, todos tenían estos equipos monstruosos que costaban cientos de miles de dólares. Nosotros no podíamos pagar ni cerca de eso, así que todo lo teníamos que hacer con estos equipitos miniatura para ellos, ¿no? Corporativos, ¿no? Y con eso nos inventamos. Había una empresa que se llamaba Silent, que rehicimos para temas de empresas. Luego salimos, creo que una cuña de ellos y todo, porque no sabían las locuras que estábamos haciendo en Panamá con los equipos que supuestamente eran para otra cosa. Pero bueno, creamos esta red corporativa, creamos la red de cable modem, y al final, nuevamente, con un equipo humano juntos, todos, pues pasamos esta empresa de tener 19,000 clientes en esa época, cuando llegamos a vender la empresa en 500,000 clientes varios años después. Pero ese proceso fue un proceso donde igualmente, paralelamente, ocurrían varias cosas. PSINet, las empresas donde yo estaba participando, porque yo me fui de la empresa de Cybermedia para Cable Onda, pero Cable Onda, Cybermedia seguía existiendo y Sinfonet seguía existiendo, y todas estas empresas de Internet seguían existiendo. Entonces, todas esas empresas acabaron o fusionándose o vendiéndose, y en el año, por ejemplo, 2000, PSINet compra Sinfonet, compra Cybermedia, y no sé si ustedes recuerdan el tema de lo que era la burbuja, ¿no? Y la burbuja explotó en el 2001, quiebra PSINet, y quedan todas estas empresas en quiebra. Los BETSAC regresan y compran de vuelta a esta empresa. Paralelamente a esto, en el 2001, la empresa que habíamos creado nosotros, o la unidad de negocio corporativa que habíamos creado nosotros, crece y se vuelve una complejidad que los accionistas deciden que no quieren manejar, y tienen una oportunidad y venden esa empresa a otro grupo que se llama Telecarrier, una empresa que se llama Telecarrier, y vende el segmento corporativo a una empresa que se llama Telecarrier, y el director de operaciones, que era mi hermano, que en paz descanse, que falleció, que dirigía él se va con esa empresa en el 2001, o 2001-2002. Pasa el tiempo, sigue creciendo el cable modem, sigue creciendo la telefonía, sigue creciendo la larga distancia, nos volvemos digitales, crece el número de canales, sigue creciendo el número de clientes. Y resulta que en el 2009 nos damos cuenta que habíamos cometido un error. Y varios de nosotros, incluyendo a Nicolás, que by the way, la empresa no la dirigía yo, la dirigía Nicolás. Yo manejaba todo lo que era la tecnología y operaciones en Cable Onda. Nos damos cuenta, o al menos los accionistas acceden, que nos habíamos equivocado y que no debiésemos haber cedido o vendido la parte corporativa, porque había muchas sinergias
potenciales entre los dos grupos. Así que en el 2009 nos volvemos a fusionar. Esa empresa que existía anteriormente, Telecarrier, que había comprado Cable Data, vuelve y traba y se une de vuelta a Cable Onda. Y no solo eso, sino que en el interín entre que habíamos vendido y Telecarrier había comprado, Telecarrier también había comprado todo lo que eran los remanentes de Cybermedia, de Sinfonet, de Orbinet y todas esas empresas que se habían vendido a PSNet. Como quebró, Telecarrier las compró. Así que cuando nosotros compramos, ya como Cable Onda, o nos fusionamos con Telecarrier, adquirimos todas esas empresas de Internet donde yo había sido un socio fundador. Y por eso digo, el tema de las coincidencias como es relevante. Sigue creciendo entonces de vuelta lo que es Telecarrier y finalmente vemos la oportunidad, porque ya seguir creciendo, o sea, porque ya llegábamos prácticamente de Darién hasta Chiriquí, que ya crecer en Panamá era muy difícil y el potencial de crecer fuera de Panamá, con un país tan chiquito como Panamá como punto de partida, era muy difícil. Y los accionistas toman entonces la decisión de vender Cable Onda a una empresa más grande que pudiese ya tener las sinergias y las economías de escala regionales que trae una empresa como esa. Y entonces en el 2018, Millicom finalmente en octubre del 2018 adquiere la empresa Cable Onda. Y entonces un poco el comparativo, porque y es aquí la historia de éxito, pero nuevamente con el liderazgo de Nicolás y del equipo ejecutivo que estábamos con él y de la junta directiva y todos los demás, pasamos de tener una empresa con 19,000 clientes cuando en el 90 ¿qué le dije yo? En 96, por ahí, vendida por $30 millones a una transacción con Millicom que se dio en una valorización de 1.500, casi 1.500 millones de dólares con medio millón de clientes. Entonces, esa es yo creo que ese es de alguna manera el potencial que tiene o que tuvo esa empresa, y no es que puede tener cualquier pequeña empresa que inicia, obviamente, pero de alguna manera la lección que yo saco de ahí y que la he venido ya aplicando, y ahora les cuento un poquito de mi persona en el paralelo, es que al final había una oportunidad pequeñita que es la de Cybermedia, que by the way cuando vendimos a PSI nos fue bastante bien, eso es algo que no les comenté. Pero producto de eso, mi involucramiento en Venture Club, que es un movimiento paralelo en el cual participo, donde yo apoyo a pequeñas y medianas empresas en conjunto con un grupo de otros accionistas para buscar financiamiento para pequeñas y medianas empresas, emprendimientos innovadores más que otra cosa, surge de esa experiencia que yo tengo o que yo tuve. Pero esa experiencia también la aplico cuando salgo de Cable Onda. Yo salí de Cable Onda antes de la venta a Millicom cerca del 2015 por ahí, y me uno como consultor un poco en Deloitte para aplicar algunas de las cosas que había aprendido siendo director de operaciones y tecnologías de Cable Onda, que eran temas de tecnología, temas de planificación, temas de estrategia. Mi grupo familiar pasó por un proceso de evolución, vamos a llamar familiar, así que también apliqué esas experiencias en mi rama de consultoría. Y resulta ser que ahora soy emprendedor de nuevo y a partir del conocimiento que adquirí en Deloitte, pues a partir de marzo tomé primero yo y luego mis socios Domingo Latorraca y Gustavo Weissman la decisión de salir de Deloitte, que es de un ambiente corporativo, y ser emprendedores de nuevo. Y nos juntamos y a partir de este mes, así que esto es coincidentalmente una noticia, a partir de este mes iniciamos un nuevo emprendimiento, una nueva firma de consultoría que se llama Elemente, y que, bueno, ya está en LinkedIn si la quieren ir a ver, Elemente, que es una empresa que se dedica básicamente a asesoría financiera, de fusiones y adquisiciones, asesoría de tecnología, todo lo que es transformación digital y estrategia de tecnología, estrategia corporativa y gobierno corporativo. Entonces, ahora somos emprendedores nuevamente, y así que y la historia un poco, y regresando ya para conclusiones en torno a una historia muy rápida que resumí varias décadas en un par de minutos. Al final, lo que yo he notado en este proceso, y se lo digo mucho a mis clientes cuando los vemos, es que al final, como empecé, termino. Y es que el éxito de un emprendimiento, y aunque puede ser de una persona, o puede ser de docenas de personas, y puede ser con
$1,000 o con $100,000, al final tú tienes tres elementos fundamentales. El equipo humano, que es el elemento número uno, saber que es gente honesta, trabajadora, inteligente, echada para adelante, que quiere triunfar y que uno, dos, pero la idea, tú sabes, la idea puede cambiar, pivotear, adaptarse si tienes el equipo humano adecuado. Y tres, el entorno donde estás aplicando la idea. O sea, y esta misma historia que yo les eché de Cable Onda, si yo hubiera tratado, o nosotros hubiéramos tratado de aplicar esa misma historia hoy, por ejemplo, no hubiera funcionado porque hoy día ya el Internet es otro, las comunicaciones son otras, el cable ya la mitad de los jóvenes ya ni ven cable, o sea, es un mundo distinto, pero ese nuevo mundo trae nuevas oportunidades. Y uno se tiene que ir a adaptar. Yo le mencionaba yo estaba en las mesas de networking hace unos minutos y le mencionaba a mis colegas que estaban en esa mesa que hoy día, con la coyuntura en que estamos, tenemos dos opciones. Nosotros podemos hibernar como si fuéramos un oso y esperar que cuando salgamos en la primavera la cosa haya mejorado. O podemos decir, tú sabes qué, yo me voy a adaptar al cambio, voy a innovar, me voy a reinventar o voy a empezar de nuevo como estamos haciendo nosotros, mis colegas, mis socios y yo. Y vamos a ver cómo nos reinventamos. Y le comentaba a ellos un ejemplo de mi primo Jaime, que hace poco, viendo la situación en que estaba y la necesidad que él tenía de generar negocio y de atraer gente a las inversiones que él ya tenía hechas, decidió reinventar o relanzar el concepto de un autocine. Y hace creo que 1 o 2 meses lanzó un autocine aquí en Panamá y va a tener tres de ellos, aprovechando que la gente no puede ir al cine regular y está haciendo. Esa historia es nada más un ejemplo de cientos de empresas que ven oportunidades donde otros ven problemas, ¿no? Entonces, lo que yo los insto a ustedes a través de esta semana de emprendimiento es que busquen no los problemas y no se vuelvan osos, sino que busquen las oportunidades, miren la coyuntura, miren el mercado que está pasando, aprovechen esa situación, emprendan y lancen su nueva empresa. Y les deseo pues que en ese entorno y les deseo a mí mismo también y mis socios tengan ustedes mucho éxito. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Violeta. Ha sido una increíble información de historia y experiencia. Aquí están todos fascinados preguntando, así que voy a proceder, si me permites, a hacerte unas preguntitas rápidas, ¿ok? Sí, lo único que estoy teniendo algo de dificultad escuchando tu voz. Ajá. Me está entrecortada, pero si hablas lento, voy lento. Puedo escuchar las preguntas. Ok. La pregunta más votada ha sido la siguiente. Durante la acumulación de experiencias que has compartido, Diego, ¿cuáles son los 3 puntos que dirías son imprescindibles para los emprendimientos al momento de presentarse a inversionistas? Saludos, te mandan. Frank. Ok, voy a repetir la pregunta a ver si lo entiendo. ¿Cuáles son los 3 puntos principales para presentar negocios a inversionistas? Exactamente. ¿Sí? Ok, creo que ya los dije y me gusta ser consistente con lo que digo, ¿no? Definitivamente creo que el número uno, y lo digo como inversionista de Venture Club, que es uno de los sombreros que me pongo, el equipo humano creo que es lo más importante. Muchas veces la gente le pasa demasiado tiempo hablando de su idea y le queda muy poco tiempo en esos pitches de 5 minutos para hablar de los emprendedores, o sea, del equipo humano. Y yo creo que el equipo humano, presentar el equipo humano es muy, muy importante. Segundo, obviamente, cómo encaja la idea que uno tiene dentro de esa coyuntura y dentro del marco. O sea, ¿qué la hace a la idea como concepto viable? Y luego, finalmente, no deja de ser importante la viabilidad financiera. O sea, la viabilidad financiera es importante, pero esa viabilidad financiera depende totalmente de los primeros 2 puntos. Así que la tercera es como el broche de oro que cierra el paquete, pero los 2 primeros son los que hacen que el paquete funcione. Excelente. Y voy a hacer una última pregunta que considero que, bueno, todos consideran que está muy importante, que votaron, que es, ¿cuál considera usted que es el mayor reto de las pymes en este año que se perfila será complejo? Mira, lo que pasa es que yo pienso que la palabra pyme engloba, está asociada al tamaño de la empresa. Y creo que los retos varían más por tipo de empresa que por tamaño de empresa. Entonces,
la respuesta, una sola respuesta para todo el grupo de pymes creo que es muy es difícil. Obviamente, muchas empresas, y lo que pasa es que este tipo de respuesta te lleva a ser oso, es el tema de flujo de caja. O sea, yo creo que una de las cosas que yo más encuentro en mi vida hoy día como inversionista potencial de empresas, son empresas que no son necesariamente pymes ni emprendimientos, pero que están tratando de administrar su flujo de caja para sobrevivir en este tiempo de pandemia donde no está generando ingresos. Entonces, ese es un reto enorme, pero los retos conceptuales, que regresamos al tema del equipo humano y la coyuntura, yo creo que el reto es identificar cómo el mar y cómo el piso nos está cambiando y cómo adaptarnos a esa nueva realidad, porque nosotros, nuevamente, hay empresas, y nuevamente varía dependiendo del tipo de empresa, hay empresas que tú te puedes meter la cabeza en el hueco como un avestruz, o meterte en la cueva como el oso, y tú más o menos sabes que cuando salgas el año que viene, el mundo no te va a haber cambiado mucho. ¿Qué te digo yo? Si yo hago techos de zinc, una cosa así, o sea, las casas van a seguir teniendo techo, o sea, algo como básico así, no va a haber cambiado mucho. Pero si tú te dedicas a muchos otros negocios como turismo, como restaurante o comida, servicios de todo tipo, o sea, hay un montón de negocios que están en un proceso de cambio y de transformación enorme. Y creo que el reto que tienen las empresas en general, porque no estamos generalizando, es tratar de identificar esos vientos hacia dónde están soplando y tratar de adelantarme y colocarme en la punta de donde el viento va a ir, ¿no? Es cuando uno dispara yo no soy cazador, pero imagínate que tú no le estás disparando a los pájaros uno no dispara donde está el pájaro, sino donde va a estar para pegarle, ¿no? Entonces, igualmente uno tiene que disparar su idea y su proyección de empresa a donde va a estar el mundo mañana, no donde está hoy. Entonces el mundo nos está cambiando de una manera muy rápida, y lo que ha ocurrido con la pandemia es que a muchos negocios, no a todos, ha hecho que ese proceso de cambio sea muchísimo más rápido. Entonces el reto es poder disparar suficientemente lejos para poder pegar al pájaro ese cuando va a llegar allá, porque está volando muy rápido ese pájaro, ¿no? Entonces, esa es una respuesta amplia, porque nuevamente, esta pregunta, si me dice, bueno, ¿qué va a pasar con el negocio tal? Y si yo conociese esa industria, pues puedo responder más específicamente. Y bueno, nos queda una última pregunta para meterla aquí, aprovechar que te tenemos en vivo y en directo. Dice que la etapa de tu proyecto tomó en consideración los riesgos que asumía en cada una de sus decisiones. Muchas gracias por la experiencia comentada. Repite, la etapa de mi proyecto. En la etapa de tus proyectos, ¿tomaste en consideración los riesgos que asumía en cada una de las decisiones? Por supuesto, o sea, pero cada uno, en cada negocio y en cada etapa, los riesgos son distintos, ¿no? Déjame usar un ejemplo de hoy, porque es una pyme, así que de repente aplica más para la realidad de hoy que nuevamente los riesgos, las etapas de esta gran empresa que se llamaba Cable Onda, ¿no? O que se llama Cable Onda. Y es Elemente, o sea, en Elemente, nosotros, cuando tomé la decisión de renunciar a Deloitte, que fue en diciembre del año pasado. Yo renuncié en marzo, pero la decisión la tomé en diciembre del año pasado. Y literalmente en marzo, y me cambió, como a todos nosotros, el mundo posterior a esa decisión de renunciar. Entonces, la idea que yo tenía de la empresa que yo pensaba crear y cómo se veía en mi mente, como uno se imagina lo que uno va a hacer y qué es lo que va a hacer, bueno, esa empresa cambió totalmente. Y empezando por el hecho de que mi socio y yo, cuando arrancamos ahora, de qué oficina, olvídate de oficina, ¿no? Entonces, lo otro es que nosotros originalmente, una cosa que nos encontrábamos mucho en Deloitte, era que necesitamos tener un equipo grande, humano, porque el cliente necesitaba ver a los consultores, y entonces lo teníamos que llevar a la reunión con el cliente, y entonces mostrarle que, mira, aquí está Pedro, que es experto en analítica, y aquí está María, que es experta en planificación estratégica, etc. Ahora, yo puedo buscar en la red nuestra de contactos un experto en asesoría de familias, como acabo de conocer o reconocer a un ex conocido que estaba conmigo en la mesa, y by the way, sí funciona el tema de networking aquí en Escala.
puedo ir a un experto de familia que está en Colombia y que se conecta a una reunión virtualmente. O sea, es ese tipo. Entonces, la empresa que estamos creando no tiene oficina, prácticamente no tiene empleados, la contabilidad es full online, o sea, es un modelo totalmente de negocio y que nuevamente diga, bueno, ¿qué hay de novedad en eso? Pues no es que sea tan novedoso en el sentido de que nadie lo haya hecho antes. El punto es que lo que a nosotros nos hubiese tomado posiblemente un par de años y más a mis socios que a mí, ¿verdad? Porque soy de tecnología, pero nos hubiera tomado un par de años adaptarnos a esa realidad virtual. Ahora la realidad nos forzó, la pandemia nos forzó a reinventar el modelo de negocio que teníamos y estamos arrancando un modelo de negocio con muy bajos costos porque obviamente los ingresos son mucho más riesgosos, así que el tema de riesgo que mencionaba, el riesgo de la volatilidad de los ingresos es importante, así que tienes que mantener esos costos bajos, pero eso no quiere decir que no hagas las cosas, quiere decir que uses la nube, uses la virtualidad, uses las herramientas que hay hoy y te reinventas y, bueno, y echas para adelante y empiezas tu empresa como hicimos nosotros literalmente este mes, ¿no? Así que es lo que les puedo comentar. Yo sí experiencia, saber de que ahora mismo te ha tocado emprender en esta época y creo que para todos ha sido muy enriquecedora esa información